Muy bien, hermanos. Vamos a empezar con el estudio de hoy. Este día vamos a estar analizando la Parashat Vaishlach, que significa y se acercó, comprendida entre los capítulos 44, versículo 18 al 47, 27. Es la onceava y penúltima porción, de acuerdo a las divisiones del libro de Génesis. Hoy es 26 de diciembre del 2020 y 11 de Teves de 5781. Cuidado se confundan y digan Hag Sameach o lo hayan dicho ayer así por error o porque se les haya ido. Nada de eso. Versículo para esta semana está en Primera de Corintios. Dice lo siguiente: en efecto, nosotros somos ayudantes al servicio de Dios y ustedes son como un campo sembrado que pertenece a Dios. Ustedes son como un edificio construido por Él. Un edificio en el cual cada uno cumple una parte importante. No podemos descuidar porque nuestra caída posiblemente vaya arrastrando alguna otra parte del cuerpo. Entonces todos muy solícitos, aprovechando el tiempo como conviene, porque los días son malos, dice la palabra. Y ahora sí, pues que terrenalmente son bastante malos. La situación sigue empeorando, pero pues para nosotros que gracias a su misericordia habitamos en su esperanza, vamos bastante bien, gracias a su amor. Muy bien, que vimos la porción anterior para que quede asentadito. Jacob no peleó contra Dios o un ángel suyo, sino contra un mensajero de Satanás. La razón por la que Jacob ganó fue por la intervención de Dios y no por su fuerza, ni porque le sostuvo más fuerte, etcétera, etcétera. La bendición de Dios no se la gana, ni se le insiste, ni se le dobla el brazo, ni se permanece eh, exigiéndole de alguna manera hasta que llegue, si no depende exclusivamente de él, no de nuestros esfuerzos. Vemos también que la palabra Ish, que significa varón, que viene en nuestras traducciones como varón, también puede estar eludiendo a seres espirituales. Entonces, cuando estemos leyendo y de pronto aparezca esta palabra, analizar el contexto, pueda que nos esté queriendo decir alguna cosita más. Vimos también que otra manera de ver al Mesías dentro de la Torah es como el alba, esa luz que ya nació, como dice la palabra, el sol de justicia resplandecerá. Ya empezó con una luz tenue en su primera venida y seguirá aclarándonos hasta el tiempo de su regreso final, cuando se manifieste tal y como él es. ¿Ok? Eso en cuanto al anterior estudio, esperando que haya quedado muy clarísimo esa parte y pues nos ayude a de pronto aclarar conceptos que teníamos antes que estaban un poquito equivocados. El enfoque del estudio de hoy, en lo que nos vamos a estar centrando, se llama Reparando las murallas de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Para entender muy bien de qué estamos hablando y todo el contexto, vamos a hacer una rapidita historia de Israel. Y cuando hablo de Israel, me refiero a Jacob. Se acordarán que vimos en el capítulo 35, un momento preciso en el que Dios eh, hace ese cambio de nombre y pues le llega la bendición. Bien, ¿qué vamos a estar viendo de Israel o de Jacob? Es que tuvo 4 esposas, ¿ok? Entre ellas está Lea, Silpa, Bilha y Raquel. 4 esposas. Sí, el patriarca, sí, también. ¿Está permitido entonces la poligamia? No, nunca confundirse, nunca tomar esto como argumento para levantar una nueva doctrina de que Dios permite este tipo de situaciones. Lo que hay que destacar siempre es que la ley de Dios, la Torá, el Antiguo Testamento, nunca ha maquillado los errores de nadie, por más que sean los protagonistas. Pues bueno, eso lo tenemos en muchísimos ejemplos. Y aquí es el caso de Jacob. Veíamos que
En varios escenarios se había dejado moldear mucho por las emociones y por otras personas, que le faltaba fortaleza de carácter. Y bueno, aquí se ve las consecuencias de esa falta de fortaleza de carácter. Cuatro esposas, y entre ellas una principal, que siempre comento, cuando trabajó con su suegro Labán dedicadamente todos los años que le pidió, y el momento de realizar su, vamos a decirlo entre comillas, transacción, donde ya debían entregarle a la hija, donde debían entregarle a Raquel. Jacob, pues, de la emoción, abusa del vino, se embriaga y mágicamente aparece Lea, que nos menciona esto, que el vino en sí nunca ha estado prohibido por la Torá. El problema es el hecho de embriagarse y cómo eso conlleva a muchísimas malas decisiones. Pero tampoco vamos a hacer una práctica cotidiana, sin irse al un extremo ni al otro. ¿Ok? Entonces aquí Jacob nos muestra una condición similar. Y también allá cuando Ana, la madre de Samuel, en el capítulo 1 se presenta en el templo, el, el sacerdote, ella empieza como que a maldecir, a quejarse por su situación. Recordemos que era estéril, y el sacerdote le dice que hasta cuándo va a dejar de estar ebria. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que siempre el hecho de permanecernos quejando, amargados, enojados, y, ¿por qué no decirlo ya en términos mayores, ofendiendo a Dios de esa manera? El sacerdote en aquella situación lo asoció directamente con un producto de embriaguez. Y después de decirle que estaba ebria, eh, Ana le responde: no tengas a tu sierva como hija de Satanás. Entonces, todas esas actitudes van sumando, 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 desde lo más pequeño, que puede ser una simple queja, hasta agravarse al punto de, bueno, pues de pronto no llegamos a la embriaguez con el alcohol, pero sí con esos pensamientos, y eso nos caracteriza, o nos podría llegar a caracterizar como hijos de Satanás. ¿Vale? Está en Primera de Samuel eso. Un momento lo leemos. Ok, volviendo al tema. De estas cuatro mujeres nacen los siguientes hijos. Con Lea sale Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Con Silpa sale Gad y Aser. Con Bilhá sale Dan y Neftalí. Y finalmente con Raquel, José y Benjamín. Una condición especial de Raquel y que le llevó a apresurarse a de esta manera era que Raquel en su momento fue estéril. Entonces, bueno, Dios dice allí en la palabra, se acordó de ella y finalmente concibió dos hijos, José y Benjamín. Recordemos que Benjamín es el menor de todos ellos. De todos estos hijos, salvo de Dina, salen las 12 tribus de Israel. En total suman 13 hijos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a irnos brevemente a Génesis 37, versículo 3. Génesis 37, versículo 3. Dice: llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué sucedió con José? Pues como ya vamos recordando de pronto, vamos a avanzar hasta el versículo 23 para ver qué sucedió. ¿Ok? Vamos desde el 18. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara, es decir, los hermanos, todos los hermanos que acabamos de mencionar, a José, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, vamos y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén:
no derramen sangre. Échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Más o menos esto que vaya sonando al Mesías, cómo se repartieron a la suerte sus ropas al final, paralelismos que van saltando. Y sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, versículo 24, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Es decir, no tuvo una caída agradable. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Bien, con esa normalidad, como que si se tratara de un intercambio de un objeto. Versículo 27. Vengan y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Entonces aquí Judá, en un intento por lavarse sus manitos, por no llevar sobre la culpa, por entre comillas hacer que el pecado se haga más chiquito, dijo, sí, pecado es pecado, pero si le hago más pequeño, de pronto no voy a tener tan malas consecuencias. Entonces convienen en venderlo a los ismaelitas, dice. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Es decir, ellos querían hacer una bromita, un chiste de mal gusto, aquello que denuncia los proverbios, solo querían hacerle pasar un mal rato y se les fue la mano. Y dice, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron de ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vamos ahí a analizar brevemente esta parte del relato. ¿Por qué era tan triste y le pesó tantísimo este momento? Eh, Hasta entonces aún no nacía Benjamín y estaba José. ¿Cuál era el problema? Era el único hijo con la verdadera esposa que él quería, con su verdadera amada. Los demás, claro que no dejan de ser hijos, claro que les aprecian mucho, pero quedaba un recuerdo de su esposa, uno con quien amaba realmente. Y ese uno, encima de que de pronto él podía llegar hasta pensar que fue suerte porque su mujer era estéril, y ese uno que de pronto le fue de suerte se le llega a morir. La situación era muy mala para Jacob. Y eso fue lo que le pasó a José. José es vendido a Egipto y allí empieza a desarrollar una vida de esclavo con Potifar. Menciona que a los 17 años él era un pastor de ovejas. Esa era su vida. Y pues allí a la interpretación de los sueños, que fue el don que Dios le dio. A los 30 años, es decir, 13 años después, llega a ostentar o a ejercer el cargo de vicefaraón o de segundo al mando de la nación de Egipto. De acuerdo a lo que nos dice Génesis 41:1, 2 años antes, es decir, a sus 28 años, seguía preso. ¿Ok? No se narra con precisión qué espacio de tiempo estuvo preso. Lo que sí podemos hacer es que a los 28 años seguía preso y 2 años después fue
ocupa un cargo de altísima importancia. Entonces, ¿qué quería resaltar aquí? Como tienen en pantalla, solo en el poder de Dios, en su discernimiento a través del Espíritu, se encuentra la correcta gestión de la vida. Miren, observemos, de acuerdo a este testimonio, los mega altos y los mega bajos de la vida de José. Él de pronto planeaba tener sus ovejitas, hacer su granjita, encontrar una mujer y, pues ya vivir una vida, digamos, de cierta manera en paz. Nunca se imaginó que sus hermanos le iban a traicionar y encima de eso que iba a ir preso. Y encima de que fue preso, luego nunca se imaginó que iba a llegar al estatus de un rey. Entonces nosotros a veces programamos nuestra vida, ¿no? Y nos proyectamos hacia el futuro. Y decimos, a ver, me gustaría conseguir tales cosas. En un año espero estar en tal punto con mis metas personales. Y de pronto llega la pandemia. Y es como esa niebla que nos nubla la vista, como habla el apóstol Santiago, que nosotros decimos mañana haremos o así trabajaremos, etcétera, etcétera. En vez de decir si Dios permite estaremos, si Dios permite haremos. Entonces, eso por un lado y por otra situación, es de Dios la voluntad para otorgarnos, eh, vamos a decirlo, los objetivos, que pueden variar muchísimo más de lo que nosotros planeamos y en el camino pueden alterarse de muchas maneras, que lleguemos a estar presos en el sentido figurado y no dejan de ser excelentes y no deja de ser lo mejor que nos puede pasar. Y esa tiene que ser la consigna el día de hoy. Si hoy estamos como pastores de ovejas, si hoy estamos presos o si de pronto estamos como vicefaraones, es lo mejor que nos puede pasar en este momento. No había otra opción y no había otro camino. Lo que estamos viviendo es lo que necesitamos. Esa es la confianza que tenemos en Dios, que nos da lo mejor, porque si nosotros como hijos le pedimos pan, Él no nos va a dar piedras. ¿Ok? Entonces, esto analizar en la vida de José. Eh, ¿Por qué fue preso? Es bueno mencionarlo, pues la esposa de Potifar denuncia que él quiso abusar de ella cuando fue lo contrario. José salió corriendo y la mujer, por hacerse la víctima, pues, o por defender su honor, le termina acusando a José, él va preso, allí se conoce como el copero del rey, le interpreta algunos sueños. Posteriormente, el faraón tiene un sueño, aquel que habla de la escasez que iba a venir en Egipto, 7 años de riqueza, 7 años de sequedad, y pues ahí se acuerdan de que había alguien que interpreta los sueños y sale de la cárcel. ¿Ok? Brevemente ese panorama. Avanzando ya hasta el capítulo 42, versículo 1 de Génesis, tenemos que José, antes de eso, quería mencionar que José significa Dios añade o Dios añadirá. Yosef en hebreo, ¿ok? José en nuestro idioma. 42, versículo 1 al 7. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? Y dijo, he aquí, yo he escuchado que hay víveres en Egipto. Desciendan hasta allá y compren de allí para nosotros, para que podamos vivir y no moramos. Perdón, voy a descender, voy a apagar un micrófono, parece que está prendido. Listo, listo. Entonces, versículo 3, descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra.
Recordemos que este verbo de que se inclinaron es el mismo que vimos con Abraham y no representaba adoración o de pronto alguna situación por el estilo. Dice, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde han venido? Ellos respondieron de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Entonces, algo que tenemos que recordar y que hablamos anteriormente es que José utiliza estas palabras ásperas o rígidas o palabras difíciles. Esta palabra donde dice áspera es la misma que utiliza en el Éxodo para decir que el corazón de Faraón se puso duro, se puso infranqueable, se puso inamovible. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entendemos con estas palabras? Es que acaso José quería desquitarse de sus hermanos, vengarse, ofenderles, humillarles de alguna manera, nada por el estilo. Recordemos que José en este momento está ejerciendo una figura del Mesías. Entonces, no llevaba en sí emociones carnales por el rol que le estaba permitiendo ejercer Dios. Entonces, ¿cuál es el fin de estas palabras duras o por qué les habló así? Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 23:19, por favor. Profeta Jeremías 23:19. A ver, un momento. 23:29, perdón. 23:29, por favor. Entonces, la pregunta era por qué José les habló así. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Ok, ¿cómo estaba el corazón de todos los hermanos de José? Había pasado mucho tiempo, pero nunca le confesaron a su padre qué pasó con él. Y pues encubrían ese pecado y ese pecado hizo que su corazón se endurezca. Entonces José, para rehabilitar espiritualmente sus hermanos, requiere que ese corazón rígido de ellos se choque contra una verdad inamovible, que es la verdad de la ley. Y esa verdad de la ley es la que termina rompiendo nuestra piedra que llevamos en el pecho con el fin de que podamos arrepentirnos. Y es lo que sucede a continuación. José habla palabras rígidas o difíciles, como dijimos, no por juicio, por ira, sino porque representa también la firmeza con la cual Dios necesita tratar el corazón humano. Necesita en mal rato, porque lo óptimo sería leer, escuchar, cambiar y listo, como un interruptor. Pero a veces nos enrollamos en el ego, en el orgullo, etcétera, etcétera, y pues allí es cuando el Señor se pone fijo en el camino. Y vamos a leer que nos, eh, a la luz de la palabra, este carácter de Dios que siempre hay que tenerlo en cuenta. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Y alguien, por favor, que fuese tan amable de leernos Juan 6:60. Leo Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. ¿Ok? Y este castigo no hay que verlo con la óptica de que si me equivoco la primera, está con la regla, listos para zarandearnos. El Señor es muy paciente y tiene mucha misericordia y aún todos sus reprimendas, todas sus correcciones, dice que no escapan de nuestra humanidad ni van a ser difíciles de soportar, sino que conjuntamente con la prueba va a poner la salida. Y es eso lo que estaba haciendo José en este caso con sus hermanos. ¿Alguien tiene Juan 6:60? Por favor. Amén. A ver, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sigo. Sí, eso sí, gracias. Bien. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hasta ahí, eso sí, gracias. Ya, Muy amable. Ok, entonces los discípulos también escucharon estas palabras difíciles y rígidas porque confrontan con la realidad humana y eventualmente nos duele porque nosotros sabemos cuando la exhortación viene directamente, sabemos cuando llega la piedra a golpear a la piedra. Y el Señor nos dice, ¿esto te ofende acaso? Pues date cuenta cómo me estás ofendiendo tú. ¿Cuál es el resultado de hablar estas palabras rígidas? En el caso de José con sus hermanos, en el caso de Dios con nosotros, o en el caso de que nos corresponda hablar rígidamente con el fin de realizar una exhortación. La piedra empieza a destruirse y vamos a ver cómo son redargüidos o empiezan a lamentarse de los errores que cometieron. Génesis 42, 21 a 24. Entonces, por favor, como siempre, lean la historia completa para no omitir los detalles. Aquí vamos tratando de ver los puntos claves. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su vida cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no les dije yo y dije no pequen contra el joven y no me escucharon? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró después, y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Entonces, qué durísimo para José volver a vivir ese escenario, escuchar cómo de pronto él pensaba lo mejor y decía la necesidad, un momento de locura, y volver a escuchar que todo fue producto de la malicia de ellos y de la envidia, que no vino tanto en virtud de que él era el mimado de papá, sino en virtud del sueño que él tuvo, que decía, ustedes se postrarán delante de mí, como está sucediendo ahorita. Entonces, lo que les enardeció a ellos, repito, no fue el afecto que les tenía Jacob, sino que se les hablase la verdad. Y es lo que pasa cuando se introduce la verdad en la corrección o en la exhortación o se la comunica a un entorno de mentira. Salta como canguil y pues tratan de acallarla. ¿Ok? Sin embargo, ante este desmoronamiento de la piedra que dice el Señor, vamos a abrir Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Versículo 33, doy lectura. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No lo hace voluntariamente, ni se deleita en la muerte del impío. Dice, no quiero yo que se convierta y viva, vuélvete, oh Israel. Ok, entonces eso estaba pasando con los hermanos en este momento. Y en ese contexto sucede lo siguiente. Vamos a ir al versículo 45 de Génesis y ya desarrollar la porción de hoy en cuestión. Me permití hacer ese contexto porque no habíamos visto las anteriores porciones y pues no quería que quede nada suelto. Bueno, sí quedaron algunas cosas sueltas, pero ya la idea se va formando mejor. Capítulo 45, versículo 1. Después de un va y ven entre vayan a traer a Benjamín, Jacob se rehúsa, Judá se pone como garante y le dice, yo llevo a Benjamín y si le pasa algo, eh, que sobre mí recaiga toda la culpa. Le apresan a Benjamín, en todo Jacob ya se echa a morir, todo está terrible, están en una situación los hermanos muy apremiante y aquí José hace una maravilla, la revelación. Dice, no podía ya José contenerse, tenía ese deber de portarse rígidamente
Y también aquí se muestra el carácter de Dios. Y dice, no podía ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Ok, hasta ahí vamos a hacer una pausa. Los hermanos evidentemente se quedaron anonadados de ver a alguien que creían muerto, tan vivo como ellos, y frente a ellos. ¿A qué les suena? Sí, un poco la resurrección del Señor, pero más que eso, más que a la primera resurrección, a la resurrección, será cuando Él venga y se manifieste completamente en toda su gloria. Atónitos y perplejos, y es lo que dice en Habacuc 2:20. Entonces, vamos viendo el hecho histórico y también el hecho profético, ¿ok? O escatológico. Habacuc 2:20 dice, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y en Zacarías 2:13 dirá, calle toda carne delante del Señor, porque él se ha levantado de su santa morada. Entonces eso estaba pasando con José. Repito, estaba cumpliendo una figura de Mesías. Entonces está ejemplificando lo que va a pasar cuando él se nos revele a todos. Ok, entonces volvemos a Génesis 45:3 y recordemos que dije que José, bueno, no dije yo, es lo que es. José significa Dios añadirá o Dios añade. Y si eso significa, entonces podemos reemplazar en el versículo 6 cuando dice yo soy José, podemos decir yo soy Dios añadirá. ¿Sí? Yo estoy ejerciendo ese rol. Yo voy a encargarme de añadir lo que Dios les mandó en este momento. Ya, ¿qué estaba pasando aquí? Ante la revelación, como tienen un poquito en la imagen, viene el lamento. Ante la destrucción de nuestro orgullo, viene el arrepentimiento y quedamos en la nada, desmoronados. Sin Dios, si es que solo fuera el redarguir humano, quedamos totalmente destruidos. Y es lo que le pasa a muchas personas de afuera. Si hubiera sabido antes de esto, ahora ya no tengo nada por hacer, mejor me mato, mejor echo mi vida, me voto al abandono, etcétera, etcétera. Es lo que pasa cuando se enfrentan a la realidad, pero simplemente por las consecuencias y no por Dios. Y esto estaba pasando aquí, sin embargo Dios estaba con ellos. Se rompe la roca de su corazón, se dan cuenta del terrible error y estaban ellos perdidos, no sabían qué hacer, porque lo mínimo que esperaban es, José es el segundo al mando, mínimo se desquita y nos manda a matar a todos, mínimo. Ahora sí, hasta aquí llegamos. Entonces estaban totalmente perdidos y es algo que pasa o que se visualiza también en los profetas. Vamos a ir un momento a Ezequiel 37, versículo 11. Entonces los hermanos están sin esperanza, no saben lo que viene. Benjamín está apresado, les están culpando de espionaje, de robo, y varias cuestiones. Entonces dice Ezequiel 37:11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de sus sepulturas, y les traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor, y es lo que está diciendo aquí en cambio José en Génesis, yo soy, Dios añadirá, yo soy, está presentando cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Entonces, repito, José se está presentando en ese rol de Dios añadirá. ¿Y qué es lo que va a añadir? ¿Qué es lo que va a añadir a su pueblo?
¿Y cuál es el mensaje profético para nosotros? Versículo 4. Entonces dijo José, o dijo Dios añadirá a sus hermanos, acérquense ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo nuevamente, yo soy José, o Dios añadirá, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, y aquí viene lo que él va a añadir, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos. Otra vez, analicen, pongámonos anteojos proféticos, apliquémoslo para el futuro, no solo para el punto histórico. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación o gran escapatoria. Y es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 35. Aquí los hermanos de José están en un contexto de hambruna. No hay comida en la tierra. Solo Egipto la tiene, pero Egipto porque en ese momento estaba manifestándose allí el poder de Dios para que se cumpla lo que tenía que cumplirse. ¿Ok? Entonces el contexto es la hambruna. Y miren, nuestro Mesías en su primera venida lo que nos dice. En medio de esta hambruna, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Avanzamos hasta el versículo 51 y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces, miren cómo se conecta. Para preservar la vida, para que haya un remanente y para que haya gran escapatoria, nuestro Mesías, el pan que descendió del cielo, nos permitió comer de su carne, para que perdonando nuestros pecados, nosotros vayamos alcanzando su estatura. ¿Se entiende todo? Se conectó el paralelismo. Vemos cómo José enmarca o da un pequeño tráiler, un vistazo de lo que va a ser Jesús. Si hay preguntas, por favor, me avisan. Entonces, esto es genial. Avanzamos. Volvemos a Génesis 45. Versículo 7 dice, y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos posteridad sobre la tierra, para darles vida por medio de gran liberación. Así, pues no me enviaron acá ustedes, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Okay? Miren, el corazón agradecido alaba las, entre comillas, malas circunstancias, porque al final se entiende que todo funciona para una maravilla absoluta. Y después de un tiempo todo calza increíblemente. Como dice Isaías 12, cantaré a ti porque te enojaste. Te alabaré por cuanto te enojaste contra mí. ¿Vale? Entonces avanzamos hasta el versículo 9 y viene algo importante. Dice, dense prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. ¿Ok? Ese es el mensaje para el padre, para Jacob. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Y analizamos Proverbios 10, versículo 1. Dice que el hijo sabio alegra al padre, el necio le da tristeza a su madre. ¿Y qué pasa ahora con Jacob cuando escucha esta noticia? Versículo 26, saltamos hasta el versículo 26. Dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. ¿Qué pasó? ¿Acaso José es un hijo necio para que su padre no se alegre? ¿Qué sucedió? Versículo 9, hay un mensaje claro. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. ¿Qué dicen los hermanos? José vive, es señor en toda la tierra de Egipto. ¿Es diferente? Sí, es diferente. Se olvidaron del detalle más importante, la gloria a Dios. Y eso es lo que termina afligiendo al corazón de Jacob en cierto punto.
que de pronto dice, no, no, no puede ser mi hijo, no puede ser que haya caído en esas manos o que se haya mirado a los egipcios, viéndolo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entonces, lo que hemos venido viendo en multitud de, bueno, en algunas ocasiones, como nosotros escuchamos una cosa y como teléfono descompuesto vamos a comunicar otra. Les he puesto en pantalla las interpretaciones humanas, aunque digan la verdad, si añaden o quitan a lo que Dios dijo, fallan. Los hermanos no dejaron de decir la verdad y sin embargo eso trajo aflicción al corazón de Jacob. Versículo 27, ¿cómo se soluciona esta cuestión? Dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, su ánimo, sus emociones revivieron, porque le contaron las palabras de José, es decir, lo que había dicho. Versículo 28, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. ¿Qué nos enseña este basta? Eh, Jacob podía ese momento decir, bueno, está vivo, no se ha de morir, ahora sí voy a arreglar cuentas con ustedes. Sí, podía en ese momento castigarles, reprenderles, desquitarse, insultarles. Sí, podía quedarse a razonar cómo es que José sigue vivo, sí, y todos los argumentos que sean, todos los pensamientos que pudieron haber cabido en su cabeza en ese momento. Sin embargo, él dijo, basta. ¿Y esto qué nos tiene que enseñar? La practicidad para poner un stop a los pensamientos que vienen causando lastre en nuestra cabeza, ¿sí? Que pueden ser muy razonables, muy lógicos, puede haber todo el derecho de enojarse, pero no, basta enfocarse en las cosas positivas, en lo que verdaderamente importa y no dejar de estar dando vueltas al y esto y cómo fue que pasó esto, etcétera, etcétera, sino nosotros mismos decirnos, basta. Como dice allá el apóstol Pablo, llevando cautivos del pensamiento la obediencia al Señor. Y en el Salmo 73 dice, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi vida, que me enfoco en lo que verdaderamente importa. Después habrá tiempo para ver los pormenores. Lo importante aquí en este caso era que José estaba vivo, después de tantísimo tiempo, 13 años creyendo que el hijo estaba muerto. ¿Ok? Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿Preguntas, dudas? Chévere. Entonces, ahora sí entramos al tema que quería centrarme. Reparando muros. ¿Qué tenemos que ver? Que cuando estaban juntos Judá como cabeza de los hermanos y José, Israel, dice, vivificaba su ánimo, su espíritu. Cuando estaban separados, cuando uno de los dos faltaba, o uno de sus hijos, Jacob totalmente vivía en un estado de pesadez. Por ejemplo, aquí nos dice en el versículo 42, 38, cuando le piden que vaya Benjamín a José, él dijo, no descenderá, Jacob dijo, no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Entonces Jacob decía, una más no aguanto. Israel decía, una más no aguanto. Entonces, aparte de ver aquí el hecho histórico, veámoslo desde el lente de las tribus, con, en, en óptica de pueblo. Cuando Judá y José, que representa Efraín, ya vamos a ver por qué, es decir, cuando las 12 tribus están completas, es porque Israel está vivificado. Cuando están separados, cuando han sido llevados al cautiverio, cuando han sido esparcidos por las naciones, cuando tomamos identidad con otras cosas que no son, estamos causando la muerte a Israel. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué tiene que ver eso con reparar los muros. Decimos que ambos tienen que estar juntos, en armonía.
Ezequiel, vamos a abrir Ezequiel 37, versículo 16, por favor. Ezequiel capítulo 37, versículo 16. Dice, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel en sus compañeros. Ahí tienen los dos. José representa a la casa de Efraín y Efraín representa a las 10 tribus. Judá a las dos, separados por las expatriaciones y por la dispersión. Versículo 17. Dice en nuestras versiones, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Textualmente dice algo así como, acércalos el uno al uno, así textualmente, el uno al uno para que sean un solo palo. ¿Cómo entendemos ese el uno al uno? A la izquierda tienen una ilustración de un palito que me encontré y me trajo a la mente este pasaje. Entonces, para que nos hagamos idea, era un palo de Judá, el otro de José, hechos un solo palo. Entonces, ¿qué quiere decir que sean, acércalos el uno al uno para que sean un solo palo? ¿Qué ha pasado a veces con nosotros en este conocer de la verdad desde el contexto hebreo? A veces, siendo palo de Efraín, buscamos convertirnos a la fuerza en palo de Judá. En ese proceso de volver, terminamos tomando identidad con los hermanos de la casa de Judá y no con la raíz del árbol, que es el Evangelio. Hay que tener en claro algo. Judá no es Efraín, como tiene en pantalla, y viceversa. Hay cosas que les fueron entregadas a Judá y hay cosas que les fueron entregadas a Efraín. Y no tenemos que buscar de pronto desesperadamente. No digo que eso esté pasando, pero si se da el caso, como pues he tenido la oportunidad de ver en redes sociales en algunos ejemplos, no tiene que ser así. Nuestra identidad verdadera es con el Evangelio. Ahora, entonces, ¿todas las costumbres que haya en el judaísmo están mal? No, hay unas muy buenísimas y espectaculares y con mucha sabiduría, pero la identidad primero tiene que ser moldeada, purificada por la revelación de nuestro Señor y Dios a través del Evangelio. ¿Okay? No buscarnos parecernos a ellos, ni desesperarnos por adoptar costumbres que no nos competen, sino centrarnos en lo que verdaderamente quedó escrito. ¿Ok? Pues continuamos con la lectura. Por eso dice uno a uno. A pesar de que van a convertirse en un solo palo, son unidades individuales que cumplen su función. ¿Ok? Y por eso el ejemplo me pareció genial, la ilustración de este tronco. Versículo 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los daré un solo palo, y serán ejad en mi mano. Serán uno solo. ¿Ok? Y hasta eso vamos a entender algo, y aquí viene la parte de reparar lo que estaba destruido. Vamos a ir a Efesios 2, 14, 15, y alguien que fuese tan amable de ayudarme con la lectura. ¿Tenemos nada? Bueno, no pasa nada. Dice en Efesios 2, 14, 15.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de Judá y de Efraín, hizo uno, hizo Ejad, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces ya entendemos en el versículo 15 que se habla de las tradiciones orales de aquel tiempo. Entonces, ¿a dónde vamos? Ya fue derribada una pared. ¿Por qué vamos a levantar nuevamente otra enemistad? ¿Y a dónde voy con esto? Repito, no digo que esté pasando, pero es lo que veo y he visto mucho. Varios hermanos que he añadido en el Facebook eh, solo se dedican a, a refutar a enseñanzas que están mal por cualquier razón, que sí hacen falta la corrección, pero lo hacen con un énfasis de dividir y en el afán por anunciar la verdad terminan reconstruyendo otra pared de enemistad de separación. Y es algo que ha crecido mucho en el movimiento denominado raíces hebreas. Entonces hay mucha separación entre conceptos y entre lo que cada uno cree que está bien, y en vez de sobreedificarnos los unos a los otros, se termina creando divisiones, todo con el afán de alguna manera exhibir que yo sí estoy bien. Entonces, la iglesia dividida, la iglesia del Señor dividida, resulta en la muerte del cuerpo. Y hablaba yo con un amigo muy querido y me decía, en términos de conocimiento, hemos avanzado espectacularmente, espectacularmente la revelación y todo cómo ha ido avanzando y cómo se ha abierto el entendimiento de todos. Y hemos comprendido grandísimos misterios y estamos contentísimos. Pero me decía, en términos de cuerpo, vamos terriblemente mal, porque a momentos parece que la brecha se sigue abriendo y se sigue bifurcando y el palo no llega a ser uno solo, sino que de alguna manera buscamos hacer un palo a nuestra medida y que el resto se acople a los demás. Entonces, no puede ser así y hay que tener mucho cuidado de caer en ese extremo de aprender para refutar y para caer en la contienda. No, tenemos que ser uno solo, nuestro Señor, y a paz nos llamó Dios. Por supuesto que habrá veces que hay que hablar firme, como lo hizo José, en algunas cuestiones, pero hay que ser muy sabios para que esa firmeza no se abuse, no caiga en autoritarismo y terminemos destruyendo lo que se estaba levantando. Que al fin de cuentas Dios es quien lo hace, pero no queremos ser ocasión de tropiezo para nadie en ningún sentido. Entonces hay que cuidar lo que sabemos para que este palo que se está haciendo uno no lo sigamos de alguna manera nosotros rompiendo, levantando otra pared de enemistad. ¿Ok? Entonces, estamos en Ezequiel 37, versículo 21, 20. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más con sus ídolos. Y aquí algo que quería resaltar, versículo 22, la identidad no la da la tribu a la que pertenezcamos. La identidad viene en virtud de nuestra semejanza con el Mesías. Entonces, siempre hay que estar alerta y no está de más tener cuidado de estarnos enfocando mucho en aquellas cuestiones de tribus,
también, pero hay que tener cuidado de caer en el extremo. Nos habla en el versículo 23, dice, no se contaminarán más con sus ídolos. ¿Qué es un ídolo? La palabra que usan para traducir ídolo viene de una que da una idea de envolver, de, vamos a decirlo de cierta manera, empacar, de enceguecer. ¿Okay? El origen de esa palabra. Entonces, un ídolo cumple exactamente las mismas funciones. Va dando vueltas, va dando vueltas, va dando vueltas, hasta que te deje inmóvil, te hace perder la visión y ahí quedas embelesado en la envoltura. Y es lo que pasó con Judá, con el Talmud. Fueron dando vueltas y vueltas a la sabiduría humana y a cómo interpretar cosas que en algún punto se perdieron del camino. Con mucho cuidado lo que estoy diciendo, no estoy desechando todas las cosas, repito, hay muy buenas y hay que analizarlas con mucho cuidado para no desviarnos. ¿Okay? Entonces, no me malinterpreten, pero así está la cuestión. Y por el otro lado, con Efraín, es decir, con fiestas que no son de Dios, ídolos, a través de costumbres, la que vivimos anteayer nomás. Entonces, estos ídolos que ahora hay de nación y nación, ya no van a contaminar más, dice, ni se contaminará más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Ya no seremos naciones o gentiles, seremos pueblo de Dios. ¿Y qué significa que seamos su pueblo? Que tenemos identidad fija y sabemos cómo comportarnos de acuerdo a lo que está escrito. Sabemos y lo hacemos. ¿Ok? Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y hemos hablado que la tierra que le dio a Jacob, pues como tal, no la dio terrenalmente, porque como dice Hebreos 11, esperaban una mejor que es celestial, no hecha de manos, sino con el arquitecto supremo que es Dios. Versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿A qué se refiere esto de mi santuario? En ninguna manera al llamado tercer templo en la tierra terrenal, valga la redundancia, de Jerusalén. No se refiere a Dios mismo. Cuando Él habita en medio de nosotros, literalmente sabrán las naciones que Dios santifica y distingue a Israel. ¿Vale? Entonces quiero terminar en esta cuestión de no causar enemistad, sino cuál es nuestro rol con el poco o mucho conocimiento que vayamos adquiriendo por la gracia de Dios. Vamos a abrir Isaías 58, versículo 12. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Precisamente no se refiere a que vamos a levantar una ciudad. Cuando acercamos a un hermano una palabra, cuando nos prestamos para servirle ese aliento, ya sea, repito, verbal o tangible, estamos levantando esos muros de la Jerusalén celestial. Y así nos serán llamados reparador de portillos, restauradores de calzadas, no destructores. También cito a Nehemías 2:17. Les dije, pues, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego.
Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en ese oprobio de ellos mismos no se ponen de acuerdo. La iglesia cristiana está dividida para el mejor postor y cositas que se oyen afuera, ¿no? Empecemos ya a terminar con ese oprobio, que no depende de nuestra obra, por supuesto que no, sino que es Dios el que edifica. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto de edificar. 1 Corintios 3, 9 al 15. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si alguno si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Termina abajo en 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, poniendo enemistad también aquí, si alguno destruye a los hermanos que también son el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y por eso une aquí el apóstol Pablo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Ok? Y finalizo en 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. No es concurso de dones espirituales. Todo sea presentado decentemente y en orden para, repito, edificar muros y no terminarlos de alguna manera destruyendo, ¿ok? O confundiendo. Y con eso terminamos la enseñanza de este día. Muchas gracias a los hermanos que se unieron vía Facebook. Un saludo a todos, gracias por su atención. No olviden seguir con nosotros a lo largo de las transmisiones que Dios permita hacer a las 10, a las 11, a las 5 en el cierre de Shabbat. Sigamos descansando en el Señor. Un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo. Shalom.